Tributario 360, este espacio que StarSoft presenta para todos los clientes y amigos. Justamente hoy estamos con un gran amigo de la casa, un excelente profesional, contador, abogado, tributarista, el licenciado Francisco Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias, Noelia. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte en esta que es también tu casa. Sabemos que estás trabajando en el ámbito contable hace tantos años, desde 1994 justamente. Tenemos aquí el currículum del licenciado Francisco, realmente una persona con muchos conocimientos, con mención de honor en sus estudios, un profesional que se ha destacado siempre, trabajado inicialmente en empresas privadas, en el ramo comercial y bancos privados. Desde 1997 se desempeña como profesional independiente, luego de haber captado la suficiente experiencia en su carrera profesional. Él ha sumado numerosos logros, entre los cuales podemos señalar socio fundador de Tax Consultores SRL, fundador de Sánchez Rodas y Asociados, ex vicepresidente del Colegio de Contadores por 2 ejercicios, editor en Paraguay de libros de las NIF completas y pymes, guía de auditorías para pymes de auditorías de la IFAC, profesor en distintas universidades a nivel de grado y posgrado, expositor en conferencias y seminarios nacionales e internacionales, asesor de empresas privadas, públicas, entidades sin fines de lucro y cooperativas de nuestro medio. Bienvenido, licenciado, un gusto recibirlo. Gracias, un placer estar aquí. Qué lindo. Hoy queremos hablar un poquitito justamente de la reforma tributaria en lo que compete al IRE, que es el impuesto a la renta empresarial. A ver, licenciado, ¿podrías comentarnos un poquitito en qué consiste el IRE, qué impuestos sustituye, en qué, digamos, a qué se refiere el IRE? Bien, el IRE, por las siglas, significa Impuesto a la Renta Empresarial. Básicamente, pero no únicamente, incluye o mezcla en un solo impuesto las rentas obtenidas por las empresas comerciales y agropecuarias anteriormente. Entonces, reemplaza gran parte, casi todo, lo que era el IRASIS y el IRAGRO. Suena un poco complicado, porque antes estaban separadas estas obligaciones por una cuestión simple. En el comercio las cosas son distintas que en el agro, pero por una cuestión de simplificación tributaria se ha unificado en un solo impuesto, que nuevamente tiene 3 ramificaciones. Si bien la clasificación oficial es distinta, yo lo podría clasificar en el IRE régimen general, IRE simple y el IRE re simple. El re simple y el simple, ambos, simple y re simple, solamente es para personas físicas. Perfecto. En el re simple, siempre y cuando su facturación no alcance o llegue hasta los 80 millones de guaraníes al año. En el simple, desde 80 millones hasta 2.000 millones. Y el régimen general para las personas físicas que tengan facturaciones anuales superiores a 2.000 millones. Y además del régimen general, a todas las personas jurídicas. Perfecto, licenciado. ¿Y cuál es la tasa imponible? ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? En todos los casos es un 10%, salvo en el re simple, que ya tiene unas tasas fijas. Hay diferentes formas de calcular esto. ¿Por qué? Porque en el régimen general es con la contabilidad normal que conocemos. Los ingresos, egresos, el activo, pasivo, patrimonio neto, etc. El IRE simple es un 10% de la utilidad o de la diferencia de que entre el ingreso y el egreso. Es un 99,9% igual de lo que conocíamos como el IRPC. Perfecto. Y luego el re simple paga una tasa fija, dependiendo de la escala de ventas, que llega hasta 80.000 guaraníes mensuales máximo cuando se factura hasta 80 millones de guaraníes en el año. Perfecto, licenciado. ¿Y qué se entiende por fuente paraguaya y qué comprende? Bien, los impuestos en Paraguay
van o recaen sobre todas las actividades o hechos sucedidos en el territorio de la República, dentro de los límites de nuestro territorio. Existen dos grandes criterios, el de la fuente internacional, de la fuente nacional. Nosotros usamos en Paraguay la fuente nacional, con algunas excepciones. Fuente internacional utilizan muchos países también, más tal vez que los de fuente local, y trata o grava los impuestos que suceden con las personas de esa nacionalidad sin importar dónde ocurran. Por decir, un norteamericano viene y trabaja en Paraguay, tiene que pagar su impuesto en Estados Unidos, aunque viva en Paraguay. Pero si tiene pasaporte americano, vive acá, tiene que declarar y hacer todo como que todas las imposiciones que le rigen a su persona allá. Y si corresponde, pagar el impuesto. Y fuente nacional es, pagamos lo que está aquí. Si yo como paraguayo voy a trabajar a España, no voy a pagar el IRP por lo que gané en España. Pero esto tiene una serie de excepciones. ¿Por qué? Porque ya el día de hoy, con la tecnología, es difícil determinar exactamente dónde ocurren los hechos. Por ejemplo, desde julio, todos los que tenemos Netflix o YouTube Premium, o hacemos publicidad en cualquier red social, ¿verdad? Facebook, Instagram, o escuchemos música Spotify, o compremos de la tienda Apple, lo que sea, estamos comprando en Paraguay algo del exterior, y la empresa del exterior vende en Paraguay, aunque no tenga ni siquiera una sucursal aquí. Claro, es así, es cierto, y muy utilizado actualmente. Claro, entonces sí. Desde julio, por ejemplo, se va a cobrar un impuesto por eso. Bueno, la gente dice, dejaré de ver Netflix. No hay que suicidarse por esto, el monto a pagar no será mucho, pero forma un poco un criterio hasta de, yo diría, de justicia. Si tenemos una empresa paraguaya que nos da servicio de televisión aquí, está en Paraguay, aquí paga IVA, aquí paga renta, etcétera, ¿por qué ellos deben pagar? Y una empresa que esté en Estocolmo o cualquier otro país, no sé, digo Estocolmo porque siempre hay uno de los servicios que me viene la factura de Estocolmo o el débito de Estocolmo, porque tal vez ahí el impuesto sea menor. ¿Por qué le vamos a dar ventajas sobre una empresa paraguaya que da mano de obra a paraguayos? Entonces hasta es un criterio de justicia. Esa empresa vende en Paraguay, aunque no haya nadie aquí, aunque lo compre por internet con unos cuantos clics. Entonces está bien, a esa empresa se les va a cobrar el impuesto. Como no podemos ir hasta allá y cobrarle a ellos, lo pagamos nosotros los consumidores. Los consumidores vamos a pagar entonces. Y de hecho siempre, porque si yo me compro una gaseosa, yo estoy pagando el IVA. Yo, el consumidor, pago el IVA. Aunque el restaurante que me vendió sea el que termine poniendo su declaración, fui yo el que en el precio pagué. Claro. Y eso es lo que va a pasar ahora con este tipo de servicios, por ejemplo. Y explica un poco lo que es la fuente paraguaya, que fue la pregunta, porque es lo que sucede acá adentro. Y si yo acá dentro del Paraguay veo Netflix, lo estoy viendo en Paraguay. En Paraguay, perfecto. Licenciado, ¿y cuáles son las deducciones admitidas dentro de este impuesto? Ok, varía un poquitito en el IRE, que siempre estamos hablando del IRE. En las rentas del régimen general, todas, en principio en todos los impuestos, todo lo que sea necesario para obtener la renta. Un ejemplo simple. Si yo tengo una empresa que vende autos, la compra del auto que voy a vender puedo deducir, el lavado del auto que voy a vender puedo deducir, y todo lo que gaste, el alquiler de la playa de ventas, etcétera. Perfecto, todo lo que tenga relación con el servicio o la venta del producto que voy a realizar. Sí mismo. Pero si en medio de eso, yo, dueño de esa misma playa de ventas, tengo el 15 años de mi hija, y alquilo el salón para su fiesta, pago el vestido, pago la peluquería, eso no. Entonces siempre todo lo que tenga relación. Lo mismo ocurre con el simple, solo que ahí no usamos el activo o el pasivo, sino simplemente el libro de ingresos y egresos. Y en el re simple, incluso tenemos una situación un poco más distinta, porque como es para pequeños productores, ya no necesitan comprar o guardar, mejor dicho, los documentos
ni necesitan una asistencia porque solamente es por sus ventas. Se toma el monto vendido y sobre eso se calcula sin importar las compras. Con una ventaja, ellos no pagan IVA. Entonces todo lo que vendan ellos es sin IVA. ¿Y esto es para qué? Para, por decir, el chipero de la esquina o la verdulera que está a su lado, cuando cada mañana quiero prepararme el tereré y comerme una chipa, me voy y les pido, y yo voy a querer mi documento para mi renta. Y yo les pido, ellos simplemente deben poner mi nombre, RUC, fecha, monto. ¿Cuánto fue lo que me vendió? Ya está. Ahora, si el chipero hizo la chipa en el horno de su casa o la compró y vendió, ya no va a tener mucha importancia. Si la yuyera que me vendió el remedio yuyo compró de quienes recogieron y de madrugada están repartiendo, como vemos en el mercado, o si ella se fue al arroyo cerca de su casa y ella misma recogió e hizo los atados para vender, ya no va a tener mucha importancia. Pero sí que a partir de ahí todo se regulariza y todo debe tener documento. Perfecto, licenciado. Una cosita más, usted mencionó la palabra activo. ¿A qué llamamos ahora cuando decimos el valor residual de los activos fijos? Bien, esto es un ajuste que se hace un poco a nuestro sistema tradicional, que rompe nuestros esquemas mentales y tenemos que adaptarnos a modernidades, por llamarlo así, pero que están bien. Debo admitir que personalmente me parece correcto. Los activos tienen en su mayoría un cierto valor residual. Ejemplo, compro una computadora. El día de hoy decimos se deprecia a 5 años o 4 años, mejor dicho. Después de 4 años tengo todavía la computadora andando. Funcionando, está todavía, sirve, tiene claro. Un valor. Sí. Tiene un valor inclusive económico si es que la vendo. La pude pagar $1,000 cuando la compré 4 años atrás y hoy la venderé por ¿cuánto? ¿100? $150. Tal vez el monitor siga andando, tal vez cambio la CPU, me quedo con el monitor. Entonces, hay todavía un cierto valor en esos bienes y ese es el valor residual. Entonces, actualmente se está cambiando el sistema de manera que ese valor residual de esos bienes permanezcan en él. Algunos tendrán mayor o menor valor residual. Puedo poner otro ejemplo un poco más drástico. ¿Qué pasa si yo me compro un auto en 5 años de precio? Con el sistema actual, yo deprecio en los 5 años, a los 5 años mi auto no vale nada. Y vamos a suponer que me compré un Mercedes de $100,000. A los 5 años, ¿vale 0 mi Mercedes? Imposible. Imposible. Claro. Salvo que lo haya chocado, tirado al río, no sé, vale mucho. Sigue teniendo mucho valor, claro. Y en mi contabilidad va a tener valor 0, entonces mi contabilidad va a tener un dato mentiroso. ¿Por qué? Porque vamos a suponer mi contabilidad, yo solamente tengo el Mercedes. A los 5 años digo, ¿cuál es el valor de mi activo? 0. Y no es 0, tiene mucho valor. Totalmente. Entonces mi contabilidad, yo le presento al banco, le digo, acá está mi contabilidad y yo tengo un auto que vale mucho. El banco va a mirar y va a decir, no, no vales nada. Y me dice, ¿cómo no vale nada mi auto? Dice, no, acá dice que no vale nada. Entonces, básicamente esto es lo que también se corrige un poco, porque además del valor residual contable, ¿verdad?, o tributario, mejor dicho, se permite tener revalúos o valores contables que difieren del valor fiscal, lo cual me parece un gran avance. Qué bueno, sí, realmente. Porque si no, yo voy a tener valores mentirosos y mi contabilidad va a ser mentirosa. Así mismo. Yo puedo tener mi auto a un valor contable, real, y por otro lado un valor tributario que puede ser menor o mayor, dependiendo del caso. Así mismo, qué bueno, creo que es realmente muy importante porque así como bien usted mencionó cuando hablamos de equipos informáticos que tienen, digamos, una vida útil en cuanto a valores contables muy reducida, ¿verdad? Porque en 4 años depreciamos todo, realmente entonces es muy importante que exista este valor residual de los activos fijos que contempla ahora justamente la nueva reforma tributaria. Y hablando un poquitito en cuanto a este impuesto al IRE, permite el arrastre de pérdidas contables, de pérdidas fiscales, perdón, ¿y por cuánto tiempo? Bien, eso nuevamente es un acto de justicia. Resulta que aparentemente al que tipeó la ley 2421 se le olvidó
un último inciso en un artículo y se nos quitó el derecho de arrastrar pérdidas. Sí. Algo también muy lógico. Yo hoy monto una empresa nueva y durante el primer año pierdo dinero, el segundo año pierdo, a partir del tercero comienzo a ganar. Sin embargo, como fue redactado o como le faltó este párrafo muy corto, ¿verdad?, a la ley, yo no podía, las pérdidas me las tenía que quedar yo y morían conmigo, y si tenía utilidad debía compartir mi utilidad con el Estado. Eso solamente era con el IRASIS. Con el IRAGRO no, con el IRAGRO se podía compensar. Ahora ya se puede compensar para ambos. ¿Qué quiere decir? Yo monto una empresa, tengo una pérdida, o tengo una pérdida estacional por una situación anómala, Claro. de un año, puedo utilizar esta pérdida para compensar con utilidades futuras. ¿Por cuánto tiempo? Por hasta 5 años. Qué bueno. Pero no puedo usar todo de golpe. Tengo una escala o un tiempo máximo, un monto máximo a usar por año, que equivale al 20% del impuesto de ese año a pagar. Qué para bueno. no compensar todo de uno también. Qué bueno, A efecto licenciado. fiscal. Sí, sí, sí. Y es muy bueno porque ayuda a las empresas que empiezan o a las empresas que hayan tenido algún traspié importante, que todas pueden tener. Así es. Entonces le da un poco un incentivo para también seguir apostando y seguir invirtiendo, porque no es muy agradable que si hay una pérdida la tengo que asumir yo, pero si tengo una utilidad, mi socio, el Estado, hay que pagar. Es así. Entonces ahora por lo menos me permite Es algo más compensar justo. un poco. Sí. Qué bueno. Es más justo. Hay que decir que esta reforma tributaria tiene una serie de críticas que yo le podría hacer, y creo que muchos la hacen también, pero también tiene muchas cosas buenas y hay que también ser coherentes y admitirlas. Claro, rescatar un poquitito también esa parte buena, ¿verdad? Que ayuda un poquitito a los empresarios, al profesional que está pagando sus impuestos. Y una preguntita más, licenciado, ¿en qué consisten los precios de transferencia y a quiénes se aplica? Bien, esta es la parte más complicada del impuesto, que está dentro del IRE. La reglamentación todavía no está y esto va a entrar recién en 2021. Pero para dar una explicación, porque faltan las reglamentaciones para poder hablar con la solidez correspondiente, pero para dar una explicación de qué sucede con esto, ha sido debido a ciertas empresas, no todas, ni siquiera hay que decir que fueron ni las más grandes ni nada, pero algunas empresas fue necesario colocar esto y viene un poco impuesto a través de la Organización de Comercio Mundial, o de la OCDE en este caso. Y hay muchas cosas y es interesante porque no es un efecto solamente paraguayo. Yo voy a hablar un poco de lo de Paraguay, pero quiero mencionar que esta semana he leído que países europeos están preocupados por justamente aplicaciones de esto cuando empresas, y se fue en la noticia, como Google, buscan ciertos paraísos para ir mudándose, o de baja tributación para ir mudándose ahí. Se espera que en este 2020 Google, por las noticias, estoy hablando que están en las noticias, transfiera todos sus negocios de un país a otro. ¿Por qué? Porque en el país donde está le comienzan a cobrar más impuestos. Entonces, los precios de transferencia vienen a ser algo similar aplicados en Paraguay. Por ejemplo, si yo produzco soja, y hubo años en donde la producción fue muy buena en Paraguay y con un precio de venta muy interesante. Entonces, yo no quiero pagar tanta utilidad. Entonces, yo me vendo a mí mismo, a una empresa mía que hago en un país de baja tributación. Digo, y si a mí me costó $400,000 producir, vendo por $500,000. Gané $100,000. Qué lindo, pago 10% de esos $10,000 de impuestos. Sin embargo, esa otra empresa a la que yo le vendí era mía, con otro nombre, otro directorio o el mismo director, vaya uno a saber cómo, y se hace la carga en la barcaza, se va la mercadería y a mitad de camino mi propia empresa, o sea, yo otra vez pero con otro nombre, vendo esa misma carga que yo compré, me autocompré por $500,000, puedo vender por 2, 3, 5 millones de dólares, dejando la utilidad en otro lugar, en una jurisdicción de baja tributación. Este tipo de situaciones
hay mucha legalidad en esto, aunque la moralidad está en duda. Claro. Y es lo que con este tema de precio de transferencia se quiere evitar. Pero no es tan fácil aplicar como decir, bueno, voy a vender o se va a pagar como que vos vendiste a precios de Chicago, la soja a precio de Chicago. No es tan fácil, porque mi precio de compra y mi utilidad puede variar. No es lo mismo que yo compre una soja que ya está cosechada y lista, que yo esté comprando una soja antes de plantar, donde yo proveo la semilla, yo proveo los insumos necesarios, proveo el financiamiento de eso, entonces el precio obviamente es distinto. Entonces todo esto es lo que trata de rehacer o ordenar el tema de precio de transferencia para que los precios, las utilidades queden en el lugar donde se originan. Y viene un poco aquí, ahora es bastante complicado, hay varios métodos de hacer estos cálculos según la ley. Hay unos métodos de uso internacional, había un método que fue ideado por los argentinos, todo eso está dentro de la ley, más un nuevo método ideado por los paraguayos, también está en la ley. Y va a dar mucho que hablar. Esto va a generar, inclusive es muy posible que afecte incluso a personas locales, cuando tenemos empresas relacionadas. ¿Qué pasa si yo tengo un periódico y una televisión y quiero hacer propaganda cruzada entre uno y otro, y son empresas distintas? Como es mi propia empresa o empresa del grupo o empresas hermanas, los precios pueden ser distintos. Y ese tipo de situaciones, esto podría ser, dependiendo de la reglamentación que haya, podría empezar a cruzar y a cortar para que los precios sean razonables. De hecho, esto ya existe en gran parte dentro del IRE. Cuando en el IRE, todavía no me acuerdo de memoria los artículos, pero creo que el artículo 7 u 8 habla cuando hay empresas relacionadas o empresas controladas, donde los precios de venta tienen que ser los precios de venta al público. Si una empresa vende subvaluado o vende a un precio inferior al público a una empresa relacionada, igual las utilidades deben ser calculadas como que fue precio de venta al público, justamente tratando de eliminar estas distorsiones a los precios, que eventualmente puede ser distorsión a los impuestos también a pagar. Así mismo, sí, qué bueno, licenciado, realmente me encantó conversar con usted, aprendimos mucho hoy, creo que toda la audiencia también. Cualquier cosita pueden realizar sus consultas en el video, vamos a estar contestando, pueden comentarlo, y estamos muy contentos realmente de contar con la grata presencia del licenciado Francisco Sánchez, como hemos mencionado, contador, abogado, tributarista y gran amigo de la casa también. Así que muchas gracias al licenciado y gracias a Starsoft por este espacio. Hasta la próxima.